La grulla. Sa. Look at the chavos, pues no sé cómo se sientan. Si se sienten bien ya para empezar a grabar, yo estaría muy agresivo. Pues como Estás chillando, güey. no llores, güey. Es que, güey, no vale la pena. Es que no vale ferja la vida. Vale, verga. Como no han visto, perdón, es nada más como para analizar, ¿no? Ir subiéndole las rayitas a la intensidad. ¿No han visto el meme ese del dinosaurio que cuenta chistes? Sí, güey, que termina llorando, güey. Está hermoso. Sale, pues empezamos en 3, 2, 1. Hola, ¿qué tal, gente? Les doy la bienvenida a esta nueva emisión de La Grulla, en la cual, bueno, nos acabamos de reunir y estamos ansiosos por grabar un buen podcast. Y nada más les recordamos que nosotros somos un podcast que no tiene nada que ver con el gobierno, pero hoy precisamente nos vamos a meter con todo contra el gobierno, específicamente Rafa y Coco. Me quiero comprometerme yo. Vamos a ver las direcciones de Rafa, van a estar en la caja de comentarios. Para que huevíen en su casa. Pero, bueno, ok, les doy la bienvenida a mis amigos y compañeros y colaboradores y les pido que nos digan sus nombres y algunas palabras que nos escriban en estos momentos. Bueno, mi nombre es Jorge Coco Guerrero, se me olvidó mi apellido, güey. Y la palabra que me define en este momento es incoherencia. Ok, de este lado. Ok, mi nombre es Eduardo Ortiz y la palabra que me define en estos momentos sería incertidumbre. ¿Servir para el podcast o para...? No, pues por todo, güey. Por la vida misma, güey. Ok, pues mi nombre es Jorge Luis Hernández Jiménez, su conductor estrella de esta emisión. Y la palabra que me define en esta ocasión es... Labios. Labios, sí. Nada más ya es labiecillos. Y bueno, el tema del día de hoy es la doble moral. Creo que no te puedo explicar lo de los labiecillos, güey. Hasta aparece en el podcast, ya lo sabrás, güey. Hasta después. Surprise. Surprise, motherfucker. Y bueno, el tema del día de hoy es la doble moral. Y vamos a tocar este tema. Posiblemente va a ser el primero de la mesa que salga con teorías conspiranoicas. Que no quiero parecer eso, ¿verdad? Paréntesis nada más así como para hacer un... ¿Cómo se llama? Una aclaración. No, era como este rollo de cuando te chingan que tú vas a ser muy cabrón y yo no adelanto, güey. Ah, un robo. Cuento el final, no, y cuento el final de la película, güey. Un... Se fue el nombre. Un spoiler, güey. Ándale, un spoiler, güey. Ándale. Interrumpiendo a Coco, Prosigue, ¿no? Podríamos decir que Juan Gabriel es como el Elvis de Estados Unidos, güey. Solamente para taparle el ojo al mar. ¿Que no viste Forrest Gump, güey? Elvis no era negro, güey. Entonces, hablando de cosas de conspiración y nada más así como para romper el hielo, ¿no? Pero para romper el argumento de Coco y adelantarme, podríamos suponer que Juan Gabriel finge su muerte. Ay, güey, como Jim Morrison. Sí, y como Pedro Elvis, Infante, como Pedro Infante. Vaya Pedro Infante de hace una semana. Entonces, podemos suponer que tal vez, solo tal vez, güey, jugando este asunto de la conspiración, Juan Gabriel se fue a Cuba, güey. Y va a vivir en Cuba. Está a la derecha de Fidel. ¿Para qué, güey? Para distraernos de la reunión entre Donald Trump y Enrique Peña Nieto. No, y fíjate, con respecto a eso, sí le iba a vincular, pero lo que iba a decir eran mucho más temas aparte, ¿no? Porque el de Donald Trump y Enrique Peña Nieto es un tema que se dio ayer por la tarde-noche, hoy por la mañana, entonces es un tema como bastante reciente. Pero, ¿qué pasa? O sea, hay más temas circulando al respecto que son temas delicados. El tema de los maestros en Oaxaca, en Chiapas, que más de la mitad de las escuelas no asistieron a clases, que los maestros siguen en huelga, que tanto la CENTE con S y la CENTE con C no han podido tener un consenso, ninguno de los dos particular con el gobierno, y el gobierno lo único que hacía era... nomás decir que estaban en acuerdos y de repente Osorio Chong salía diciendo una cosa y de repente el secretario de Educación salía diciendo otra y el representante de los maestros otra y no se llegaba a un acuerdo jamás. Entonces era un tema bastante delicado porque ya había muertos, ya había violencia de por medio, que esa violencia lleva 30 años existiendo en el país, o sea, no es nada nuevo, se pueden leer crónicas al respecto desde hace muchos años, pero lo que me refiero es que era un tema mediático. Y pum, se esfumó, ya nadie lo trata por la muerte de Juan Gabriel, que ahorita tenemos todo el día con programas de la muerte de Juan Gabriel, que no es que no me interese o no es que no tenga el tiempo como para verlo, pero
quisiera que me contaran cómo va esa situación de los maestros. O por ejemplo, la tesis de Peña Nieto, que lo sacó Carmen Aristegui, que también Carmen Aristegui ahorita, pienso yo, no sé qué opine la gente, pero pienso yo que Carmen Aristegui, su prestigio periodístico también ha ido decayendo un poco, ¿eh? Pues está como en una especie de venganza personal, ¿no? Y hay temas más escabrosos también, por ejemplo, el tema de las casas, o sea, de la construcción de casas, y que de repente se movieron, y estas casas que se empezaron a tambalear o que empezaron como a destruirse a los 6 meses de que se construyeron. Y, o sea, ha habido tantas polémicas en estas semanas, y la muerte de Juan Gabriel le dio portazo y le dio cierre a esas polémicas. A ensombrecer, ¿no? A ensombrecer, exactamente. Esas polémicas, esos temas delicados que pasan en el país, y que pues yo por lo menos como ciudadano quisiera enterarme más. De hecho, es lo que le comentaba también hace poquito a Rafa, que fue lo de... Se hizo un directo, un streaming directo de lo que es el gobierno mexicano, para dar a conocer lo que aconteció dentro de la reunión que hubo de Enrique Peña Nieto y Donald Trump. Nada más que esa transmisión solamente se dio por internet. Y creo, ahí sí no estoy muy seguro, porque yo la vi directamente en un link que puso Carmen Aristegui, por cierto. Pero no se le dio tanta difusión como se le debía, de verdad. Como en otras ocasiones se ha dado a informes básicos de Peña Nieto, ¿no? Hasta incluso a mensajes de Navidad o de fin de año. Sí. Entonces, es lo que tú dices, es como toda esta faramalla que hay alrededor ahorita de Juan Gabriel se ha tomado como la prioridad del país, cuando hoy vino uno de los posibles enemigos más fuertes que hay en el mundo contra México, y no se sabe qué diablos. Bueno, contra el mundo. Ahora, y sí, me parece un poco delicado, porque en primera, ¿cómo Donald Trump aceptó? ¿Y por qué aceptó? Otra vez ahí tenemos la doble moral, ¿no? Y ahora, o sea... Yo eso más que doble moral, Coco, perdón, se ve muy feo, pero yo lo llamaría pendejismo, güey. Porque ni siquiera es estrategia política, es pendejismo. No, aparte si ves todo el contexto de Trump, está delicado el contexto de las elecciones en Estados Unidos, sobre todo porque yo pienso, y analizando un poco más profundamente la situación, va a ganar Hillary Clinton. A media campaña de Donald Trump, o recientemente más bien, su popularidad. No, su estratega de campaña renunció. Entonces tuvieron que contratar a alguien así ipso facto, más aparte también los puntos que él ha tenido en estados estratégicos de Estados Unidos hasta el momento van de diferencia entre 8 puntos, 10 puntos, 12 puntos con respecto a la popularidad de Hillary Clinton. Ya no ha hecho declaraciones tan afortunadas, o sea, nunca las ha hecho, pero ahora sus declaraciones ya no son tan severas, pero quiere corregir un poco para ganar precisamente el voto hispano, que es muy importante en Estados Unidos, que aclaremos que la población estadounidense está conformada por una cuarta parte de hispanohablantes, y no solo hispanohablantes, sino de ascendencia hispana. Entonces también hay que dar el dato para que la gente esté enterada de que 1 de cada 4 bebés en Estados Unidos son de ascendencia mexicana o latina. Entonces ahora él va en contra, pero de todas esas personas, a lo cual ya se vio contraproducente. Y ahora, por salvar de algún modo todo lo que ya está decayendo en su campaña, acepta esta reunión con Enrique Peña Nieto. Entonces se me hace un tema delicado, porque Enrique Peña Nieto también invitó a Hillary Clinton. O sea, y ella no respondió. Y ella no respondió, o al menos hasta donde yo me quedé no le dio respuesta. Pero Trump sí. Entonces, a lo que preocupa un poco más, porque precisamente él sabe que se le va cayendo el asunto, y pues es su salvación esa reunión, no, era al menos su salvación esa reunión, que a mí en lo personal, yo sí soy anti-Trump totalmente, y considero que ha habido presidentes bastante idiotas, como George W. Bush en su momento, y no me gustaría... Pero este güey aparentemente lo supera con creces, ¿no? Sí, porque aparte el cabrón es misógino,
es racista, es hasta antisemita. Es que realmente es un gringo promedio, por eso es que es tan popular. Mira, los gringos, realmente el gringo, por ejemplo, el gringo obrero, güey, el gringo, clasista, no es clasismo, es simple y llanamente un análisis clasista, güey. No, güey, no. Es un análisis que se enfatiza en muchos grupos sociales, ¿no? Bueno, pero, por ejemplo, ¿quién? No te paso el dato. Aquí no te puede salvar la INEGI, güey, porque estás hablando de Estados Unidos. Va a venir el servicio secreto, güey, a la grulla, güey. No, pues mira, lo que yo te puedo decir es que es eso, güey. El gringo promedio, el gringo, ahora sí, con perdón de los gringos, ¿no? Pero el gringo ignorante, el gringo rabioso, güey, el que realmente le ha tocado vivir cosas complicadas por la situación del país, el que sí sufrió la crisis de 2008, es el que apoya a Donald Trump. Pero ¿qué sucede? ¿Qué es lo que sucede? O sea, y lo vuelvo a repetir, no es clasismo, pero ponte a analizar, la gente realmente con más preparación, un poco más intelectual de algún modo, yo no sé ni cómo decirlo para o que tiene una carrera universitaria, un progreso profesional amplio. Ajá. Pues ¿por qué apoyan a Hillary Clinton? Por el simple hecho de que Trump, tan solo ustedes busquen algunos videos de las comparaciones entre Trump y Hitler. Uh-huh. Sí, entonces, Hitler se metió en lo mismo 70 años atrás, con los mismos discursos que convencieron a los alemanes para formar el Partido Nacional Socialista. ¿Y en qué se metió? En lo que más les duele a los alemanes. En ese momento, Hitler, ¿qué les dio la perspectiva de que los judíos les estaban robando los empleos, de que los judíos les estaban robando las oportunidades de progreso? Y eso está haciendo Trump con los latinos y con los inmigrantes. Cuando Estados Unidos se conforma por inmigrantes, Estados Unidos tiene ascendencia inglesa, tiene ascendencia irlandesa sobre todo. Entonces, ¿cómo puede ser que, te aseguro que hasta el producto o el apellido o lo que sea Trump ni siquiera es propiamente estadounidense? Porque Estados Unidos no es un país que tenga una cultura propia o arraigada, sino es un género acultural. Entonces, de ahí es donde yo digo, todo esto que me está hablando y todo esto que me está parlando, todo este discurso que intenta ir al corazón de los estadounidenses, pues ahora sí con una raíz mucho más humilde, uh-huh, no tiene ni siquiera razón de ser. O sea, ¿por qué la de tener, digamos, parientes lejanos, irlandeses, ingleses, sí, latinos? O sea, creo que hasta tiene una amante por ahí mexicana, ¿no? Por ahí dicen, pues imagínate. Y lo que sucedió con Miss Universo también, o sea, una reverenda estupidez. También lo mismo, sus declaraciones. Que ese güey tiene un gran negocio con Miss Universo. Y que se ha echado varias mexicanas por ahí en Miss Universo. Dicen. Sí, pues están chidas, ¿no? Aparte su esposa, por ejemplo, Ivana Trump, está guapa, güey. O sea, pero es lo que te digo. Es el punto más banal y complejo. Porque cómo puede ser que una persona tan retrógrada, tan rabiosa, güey, ignorante en muchos aspectos, a pesar de que es un millonario internacional muy importante y que eso se le puede admirar porque no sé si sepan, pero Donald Trump perdió completamente toda su fortuna, güey, uh-huh, y de ahí ascendió otra vez y hasta obtuvo mucho más fortuna de la que tenía antes. Entonces, todo eso que le podíamos haber admirado se esfumó por esos discursos que te aseguro que ni siquiera están bien pensados y bien analizados, que solamente le salen las entrañas nada más. Y eso es lo que vamos. Todo el tema de Donald Trump es una doble moral increíble, güey. Así. No, y luego su entrada acá en México con nuestro presidente, Enrique Peña Nieto, pues. Aunque de hecho Peña Nieto, bueno, se puso en el ¿cómo se dice? En el plan de yo voy a defender a los mexicanos, yo estoy aquí para defender los intereses de los mexicanos que están dentro y fuera del país, le estaba contando yo ahora. Eso fue lo que se dijo en el anuncio que se hizo, que les dije yo vi. Pero pues realmente estará defendiéndonos con lo que haya platicado a solas con él en la puerta cerrada. Eso no lo sabremos hasta algunas semanas posiblemente. Pero también, por otro lado, en medios internacionales le han entrevistado en inglés inclusive, uh-huh, y él ha tenido la misma postura.
O sea, pero quién sabe, los intereses políticos, económicos, culturales y demás de un país a otro son bastantes. Quién sabe cuáles sean las negociaciones turbias que nos enteremos por ahí. Igual una de esas sale otro Watergate. O sea, quién sabe cuál sea. Y también para alimentar un poquito más lo que sería la paranoia colectiva. La paranoia conspirativa que estabas diciendo tú un poco. Les comentaba a Rafa que se hizo una toma, estaba la toma de Donald Trump y Peña Nieto, ¿no? Ahí en sus ¿cómo se llaman estas cositas donde los ponen? Sí. Y de repente por ahí al director de cámaras que estaba dirigiendo lo que es ese evento, se le ocurre apuntar hacia donde están lo que serían los periodistas. Digo a Rafa que no había ahí ningún periodista mexicano. Eran puros periodistas gringos, yo supongo que eran puros gringos, no sé si vengan de otro país, que no sea de Estados Unidos, pero ni un periodista mexicano. ¿Por qué? Pues posiblemente porque estaba cubriendo la muerte de Juan Gabriel, ¿no? Ahí es donde le digo a Rafa también, pero ahí es donde entra la doble moral. Realmente, ¿cómo están acá? ¿Cómo de la doble moral pasamos a un caso de conspirafobia, sí. Y cómo todo se va relacionando, ¿no? ¿Cómo pasamos del hecho de que de un país machista idolatrando a un homosexual, usándolo posiblemente como cortina de humo, ya viéndonos muy conspirafóbicos, y pues todo este desmadre que se está armando actualmente? No sé si quieren dar algún comentario final acerca de esta parte del tema. ¿De Trump? Sí, de Trump. Ajá. Y su visita hoy a México. Es que sí es un tema muy, muy delicado, ¿no? Y cualquier palabra que digas de más va a sonar a conspiración. Sí, pero... Cualquier palabra, ¿no? A mí me preocupa y me da miedo, como te decía hace rato antes de que empezáramos a grabar y todo esto, del qué pasaría si realmente este tipo termina llegando al poder de lo que es Estados Unidos. Uh-huh. O sea, ¿qué pasaría? En primer lugar, por la situación económica que vive México. O sea, primero, no tenemos tantos empleos, no somos una potencia super mundial, uh-huh. Nuestra moneda en vez de ir a la alza va a la baja, uh-huh. Uh-huh. Y estamos viviendo una ola de crímenes increíble. Entonces, relaciono la doble moral en el tema de la inseguridad. Uh-huh. ¿Cómo un personaje tan emblemático y estúpido como Enrique Peña Nieto se pone a hablar de cosas que van a pasar o que pueden llegar a pasar con una persona enferma de poder como lo es Donald Trump? Uh-huh. De dos naciones que están, como te decía, unidas o separadas simplemente por un muro y por un río. ¿Qué va a pasar con ese asunto? En primera, entonces, ¿cómo, viendo la doble moral en este caso de nuestro gobierno mexicano, cómo me atrevería yo como gobierno mexicano a decir que voy a defender los derechos de las y los mexicanos dentro o fuera cuando tienes desaparecidos todavía 43? ¿Cómo carajos puedes hablar de seguridad cuando vives a México completamente violento y violentado? Cuando aparte, no sé si ayer o hoy también se anunciaron por parte del presidente también de la República acciones para contrarrestar lo que es la violencia en más de 20 municipios de la República que están muy fuertes actualmente. No sé si entre ellos entre Celaya, pero yo creo que sí. No, tiene que entrar. Tiene que entrar porque está también muy cabrón. Y si no es municipios, entre los estados con más violencia está Guanajuato. Sí, ahí de entrada sí ya está. Entonces, como bien dices tú, o sea, ¿cómo alguien se atreve a hablar, a decir en ese comunicado que se hizo de defender a los y los mexicanos cuando tu país está así? Se está cayendo. Entonces, por un lado es eso, por el otro lado, el malinchismo se nos da mucho a los mexicanos. Uh-huh. Uh-huh. Viene Donald Trump pone una cara bonita y se nos olvida completamente todos los argumentos misóginos que ha dicho y decimos, ese güey va a ser presidente. Y se te olvida por completo este asunto del clasismo de Coco, al igual que el de Donald Trump. Sí. Se te olvida igual este asunto de la doble moral como de Coco, al igual que la de Donald Trump. Se te olvidan todos los argumentos machistas, como los de Coco, que también se comparan a los de Donald Trump. Sí, no, equiparados. Exactamente. Entonces de pronto si tú le quitas como esa máscara o le quitas ese disfraz de hermano Ku Klux Klan que utiliza Trump como el que tiene Coco en su cuarto, y te vuelves malinchista, güey, y apoyas la postura de esta persona. ¿Por qué? Porque te va a vender una hamburguesa más barata de un McDonald's, güey,
que es donde come Coco porque es clasista, como Donald Trump. No, yo como enchiladitas. Enchilárgame esta por favor. Entonces, en este aspecto yo creo que sí tenemos que ser como bien críticos, ¿no? Bien analíticos, o sea, hay que dejar de lado la muerte de Juan Gabriel, o sea, sí se lamenta y qué tristeza que haya fallecido esta persona, pero como decía Coco, el clasista, como Donald Trump, que sí, o sea, hay cosas que se están pasando más cabronas en México que la muerte de un personaje como él. Sí es emblemático, sí, ok, falleció, bueno, lamentablemente tenemos que continuar, pero, o sea, te digo, a mí me da miedo pensar qué pasaría si este güey toma el poder, empieza a hacer todo su desmadre de racismo en Estados Unidos, cierra puertas con México, manda a todos los mexicanos para acá, tenemos una sobrepoblación de mexicanas y mexicanos, no tenemos un empleo, no tenemos oportunidades, no tenemos nada que pueda realmente contrarrestar toda esa fuerza de trabajo que se viene para acá. Estados Unidos, si queda sin fuerza de trabajos, se empieza a venir abajo la moneda de Estados Unidos, y cuando más jodidos estamos, ¿qué pasa? Se acaba el sexenio de Enrique Peña Nieto y nos quedamos con una devaluación increíble, güey. ¿Y qué le va a pasar a México? O sea, estás pintando ahí un escenario casi posapocalíptico. Sí, güey. Tristemente, pero... o sea, y analiza, o sea, es que ni siquiera tiene que ser conspirativo, güey. Sí, no. O sea, Coco lo maneja muy bien, o sea, esto es ya por criterio común, güey. ¿Qué va a pasar cuando se vaya Enrique Peña Nieto? Esa es la pregunta. O sea, mira, hay una frase que me encanta que dice que conoce tu historia para no repetirla. Exactamente. No en el 94, cuando salió Salinas, ¿qué pasó, güey? Se viene abajo la moneda mexicana, güey. ¡Pum, güey! Crisis del 94 de México, güey. No. Se acaba todo, güey. Gente pierde sus casas, güey. ¿Qué pasa con el programa Solidaridad? Se viene abajo, güey. O sea, ¡pum! Perdemos todo, güey. ¿Quién es la persona que está atrás de Enrique Peña Nieto? No, pues, Carlos Salinas. Y lo está sabiendo manejar. ¿Y qué está pasando? Otra vez ya subieron la luz, güey, ya subieron el agua, ya subieron la gasolina. Cuando se suponía que no iba a haber este tipo de aumentos ya con las nuevas reformas. Entonces, ¿qué estamos haciendo, güey? O sea, estamos generando un monstruo más grande que lo que ya nos pasó en el 94, güey. Y a eso súmale un monstruo clasista, güey, que vive enfrente de nosotros, que es Donald Trump. O sea, no mames, güey, o sea, y es lo que me desespera y me emputa, güey, ¿no? Porque yo digo, no mames, güey, ¿por qué chingados podemos acabar todo esto haciendo un divermingo, güey, donde nadie trabaje, solamente los judíos, güey? ¿No? Eso fue nada más como para quitar un poquito la atención. Es que está muy cabrón, güey. No, pero es que sí, te digo, y no es necesario hablar de historias conspirativas, no es necesario hablar de teorías conspirativas. O sea, simplemente poner los pies en la tierra y decir, México está jodido porque quiere. México está jodido por esta doble moral de la que hemos venido hablando. O sea, porque Donald Trump ni siquiera ya tiene cabida en esto, güey. Es por culpa del mexicano doble moral. No debería tener, ¿no? O sea, no debería tener cabida. Ahora, como te digo, abrirle las puertas a una persona como Donald Trump para que venga a hablar con una persona como Enrique Peña Nieto, güey. De entrada ahí ya me daría miedo, güey. Sí, pues imagínate de qué vienen a hablar, güey. O sea, exactamente, imagínate. Decían también por ahí que exigían que antes de que Donald Trump entrara a México que diera una disculpa pública. Pero ahí es donde vamos con la doble moral otra vez. O sea, ¿de qué te sirve una disculpa pública de alguien? Pues que te diga, no, pues me retracto de lo que dije, pero sigue pensando igual. Exacto. O sea, tú tampoco vas a decir, no, pues ya se retractó, ya va a ser bueno. Pues no. Ah, güey. Mira, es algo así como este asunto de, bueno, tan idiota es el gobierno mexicano que es capaz que si Donald Trump le dice, mira, solamente voy a matar a los mexicanos morenitos, güey, el gobierno mexicano dice, va, porque no todos los mexicanos somos morenitos. Pues sí. Pendejo. Ahora, ya, la verga. Ya me encabroné. Ahora también hay que ver de la perspectiva, por ejemplo, con respecto a las relaciones bilaterales de los gobiernos, ¿no? Hace rato les comentaba lo de la relación con China, pero también la relación con Estados Unidos sigue siendo la más importante para México desde el momento en que hacemos memoria. Y la crisis de 2008, a pesar de que el primer par de años posiblemente no nos pegó, pero de repente estamos viendo el desarrollo anual de México, que hasta Enrique Peña Nieto decía que por qué no vamos a un desarrollo del 3.5%, del 4%, o sea, mentadas de madre de desarrollo, cuando en realidad México está entre 1.5 y 2%, que ni siquiera
con eso puede alcanzar para poder cumplir todas las promesas que él decía. ¿Por qué? Porque lo que él prometió en su campaña ni siquiera tenía nada que ver con la perspectiva real macroeconómica de México. Entonces, partiendo de ahí, que el mexicano se va con promesas risibles para poder votar por un candidato, que construye castillos de aire a media campaña. Entonces ya con eso ya te das cuenta de cómo está el votante en general en México. Entonces ahora, quisiste votar en 2002 por Vicente Fox para poder quitar la dictadura perfecta del PRI que nunca cesó. Y luego por otro lado, resulta que no te gustó el PAN y vuelves al PRI, cabrón. O sea, imagínate la contradicción de las personas. Por eso a mí me da pavor saber o enterarme o qué es lo que puede pasar en 2018. O sea, qué es lo que nos espera en 2018. El PAN volvió a retomar gubernaturas en muchos estados de la República. Sí. Y el PRI le tocó, pero jodido, así casi no ganó. Entonces, ¿qué es lo que te da a entender? Que el votante promedio es una persona con entrañas, nada más. O sea, que solamente es alguien que piensa nada más exclusivamente con su intestino delgado y su intestino grueso, güey. O sea, no piensa con el cerebro, güey. Entonces, partiendo de ahí, ahora imagínate si la gente no le interesa su misma realidad política y no conoce esas cosas y no conoce nada de tiempos anteriores de cómo se llevó a cabo la política, menos le va a interesar la realidad geopolítica de 3, 4, 5 naciones que tienen relación directa con México. Menos le va a interesar. Y que lo que les pase nos... Ajá, y lo que les pase menos. Con que ellos sigan teniendo sus frijolitos calientes todos los días, güey. Aquí más que si todo es inmoral. Sí. Mira, aquí fíjate que al Coco dice algo bien curioso y a mí me brinca y le pregunto, honestamente le pregunto a Coco, a este ser clasista que tengo al lado derecho, güey. Sí. Neonazi, hijo de judíos, que consuma hierba y manosea mujeres. Güey. Tú no te tocan a ti solo, güey. Yo le pregunto a Coco, con este asunto del gobierno mexicano. Por un lado tenemos a un monstruo, güey, que es el PRI. Y por el otro lado tenemos otro monstruo, que es el PAN. Sí. Y en medio tenemos un montón de pequeños gremlins que luchan por alcanzar mínimo el 2% y no perder la planilla. Pero dime, honestamente, entre estos dos, güey, ¿quién es serio, güey? Ninguno. Y es donde yo como mexicano me pongo a pensar, digo, bueno, güey, pues por un lado tengo al PRD, que durante toda la historia del PRD se ha caracterizado por tener a representantes durante muchísimo tiempo, güey, que nunca ganan, desde Cuauhtémoc. Sí, desde Cuauhtémoc Cárdenas. Ajá. Entonces yo ahorita, por ejemplo, veo a Cuauhtémoc y digo, no ha muerto Cuauhtémoc, pero deja descendencia y entra el peje, güey, que durante casi 3 campañas ha estado trabajando en lo mismo, güey. Y nomás no se le da. Y sigue ganando, güey, sin hacer nada. Ok, entonces digo, bueno, esa es mi izquierda mexicana. Representada por un güey que no trabaja, que hizo cosas muy buenas en la Ciudad de México, bueno, eso sí no se lo discuto, pero que durante todo este tiempo de campaña tras campaña tras campaña sigue ganándose o llevándose dinero de las campañas del pueblo, pero no ha hecho nada. Okay. Después aparece Morena, que Morena en estas últimas elecciones tuvo una participación increíble, güey. O sea, realmente Morena se posicionó a lo grande. Con presidente por el PG también. Ajá, no tanto, o sea, se cuelgan de ahí, pero realmente empiezan a hacer muchísimas cosas. Se meten mucho a la cultura, empiezan a buscar otra vez como lo que era el PT, el Partido del Trabajo, a través del pueblo, la gente del pueblo, que es algo que manejaba mucho el PRI. Vámonos a las rancherías. Pero tú ves a sus representantes y dices, bueno, es que realmente no hay alguien así que digas, pum, güey, es serio, o sea, tiene fuerza, güey, o sea, está cabrón, no. Tenemos el partido de los maestros, Nueva Alianza, que tiene como 20,000 vertientes y nunca se ponen de acuerdo. ¿De acuerdo? Tienes Alianza Joven, tienes Nueva Alianza, Jóvenes en Alianza, el sindicato, los 45, y nunca se ponen de acuerdo. Y aparece Cuadri, un analista súper cabrón que escribe Heredio sin H. Entonces, no mames, güey, tampoco te puedo tomar en serio, cabrón. Aunque tengas a la mayor representante de un sindicato súper cabrón y súper estructurado,
vas en decremento. Se está cayendo. El partido se está cayendo. Porque no tienes empatía. La gente te está perdiendo fe. Y después vienen todos los demás que van saliendo, como el del Pollito, como el de Convergencia, como el de Libertad, el de Humanidad, que no alcanzan ni al registro, güey. Sí. Entonces tú dices, güey, de toda esta maraña que tengo aquí, pues mínimo busco a la persona que tiene más trascendencia, que tiene quizás hasta más preparación, y apuntas tu esperanza con este asunto de la doble moral, de quiero un cambio, pero sigo votando por él mismo, para buscar, tal vez, que las cosas cambien, ¿no? Esperando, ¿no? Con fe. Con fe, que las cosas cambien. Y lo peor, o lo más doble moralista que puede haber, es la fe, güey. A mí me parece bien interesante todo lo que dices y todo lo que planteas, porque la situación, en primera, el contexto general del país es extremadamente complejo. Sí. Y luego cada particularidad o cada tópico en los cuales se divide es mucho más complejo. La política es una maraña irremediable, así. Entonces, a mí me gustaría, en lugar de dar opinión sobre los partidos, porque yo personalmente la fe en muchas cosas la he perdido, entre ellos en la política, pero también tengo que ser un ciudadano responsable, porque desde mi perspectiva no puedes tú de repente, como lo han hecho muchas personas, ¿no? Tú no puedes de repente generar movimientos y pedir que nulifiques el voto. ¿Por qué? Porque esos votos nulos se los reparten los partidos, sí, entonces no vale la pena nulificar tu voto. O sea, nulificar tu voto es decir, me vale madre, hagan lo que quieran con mi opinión y dominen el país como les dé su chingada gana. Eso es nulificar el voto. Aunque mucha gente, con todo respeto a la palabra, pero la verdad, mucha gente pendeja cree que nulificando su voto puede ser que ellos digan, no mames, yo ya ayudé. No mames, ¿en qué, cabrón? Entonces, yo lo que creo más bien es en los candidatos independientes recientes. Por ejemplo, a excepción, y sí lo voy a catalogar, a excepción del Bronco. ¿Y por qué a excepción de él? Porque él tenía pasado priista. Él ya había tenido un cargo con el PRI antes. Bueno, no solo uno, sino varios cargos de elección popular con el PRI. Entonces él ya tenía algo de experiencia con respecto a la política en México. Y cuando quedó de gobernador en ese estado, pues resulta que todos, no mames, el Bronco y la chingada. Y de repente empiezas a investigar su pasado y pues, bueno. Pero quedó un vato, por ejemplo, o 2, 3 vatos quedaron de diputados federales, que realmente se me hace, eso sí se me hace importante, y yo creo que yo me arriesgaría más a intentar apoyar a los candidatos independientes, porque creo que en este país lo que se necesita es una perspectiva un poco más objetiva de las cosas, y lo poco que puedan aportar, creo yo, puede llegar a ser más interesante y más benéfico que los que ya están de cepa, que los que ya están enraizados desde hace siglos o desde hace mucho tiempo, y puedan tener pues una perspectiva y una visión mucho más pura y mucho más pulcra de lo que se necesita hacer en el contexto de país que les tocó vivir al menos. Voy de acuerdo con el asunto, con la utopía. Sí, eso es utopía, sí. De apoyar a los candidatos independientes. Y hablo de utopía, ¿por qué? Porque en primer lugar no tienen quizá la experiencia y la preparación. Y la política es un monstruo que te come. Sí, como bien lo dijiste tú, y eso me encanta, es una maraña tremenda, ¿no? Que al final de cuentas te termina comiendo, te termina consumiendo. ¿Y cuánta gente no piensa, al igual que tú, clasista ojete, que eso es indispensable y que tenemos que hacer eso? Pero al momento de llegar a las urnas, y retomando la doble moral, ajá, que ya se habían desviado del tema como 40 minutos. Bueno, lo puedes editar. Nos achicamos, llegando a las urnas, nos achicamos y decimos, sí, mis ideales están con él, sí están con él, pero la neta yo mejor me voy por lo que todo el mundo va a votar. No, ahora también la doble moral, por ejemplo, con respecto a esto de la política, es que tú de repente vas a mítines apoyando a un candidato y resulta que vienen a tu casa, te ofrecen una despensa de 500 pesos y ya con eso ya votaste por el otro partido. Mira, ahí en ese caso de las despensas y de este asunto de las gorras y las tarjetas tan sonadas de Soriana. Sí, el merchandising. Ajá, todo eso es desde lo que es la política, o
sea, desde el proceso meramente político electoral, es una retribución al pueblo. Eso quiere decir que el candidato puede hacer y deshacer lo que quiera en insumo porque le está retribuyendo al pueblo. O sea que si, honestamente te lo digo, si de pronto alguien X de cualquier partido llega y me dice, ten 500 pesos y vota por mí, yo voy a tomar los 500 pesos. Porque me está retribuyendo el partido político parte de mis impuestos. Siempre y cuando no me pidan mi credencial elector. Porque ya pidiéndome la credencial elector es un delito federal. De hecho, sí. Entonces, y todos te piden la credencial elector. Sí. No todos, güey. ¿Cómo trabaja eso? El mapacheo, que lo trabaja súper bien el PAN, güey. El mapacheo con el caso, el inventado mapacheo es eso. O sea, yo agarro, recolecto lo que son las credenciales, tomo copias, y esas copias son las que utilizo para votar. Pero para esto yo empiezo a trabajar con otro tipo de instancias gubernamentales que saben que si yo me caigo, se caen conmigo. En este caso, ¿quién? El IEG. En el caso de Celaya, y aquí me voy a traer un poquito a hablar de cosas más turbias, para que la gente se vaya dando cuenta de dónde estamos. Sí, en el caso de nuestra ciudad. En el caso de Celaya, ¿qué pasó con estas elecciones? Hubo un mapacheo increíble donde el Templo del Carmen funciona como sede para que se dividan los votos, metes otros votos y la línea de taxis, Taxi Plus, lleva las urnas cambiadas al IEG con representantes del IEG. Y para complementar tu punto. Y el gobierno, en este caso el gobierno escudado por el mapacheo, cierra presidencia ¿con quién? Con el ejército. Y hacen toda una estrategia para distraer a los medios con camionetas donde supuestamente había sicarios que iban a contraatacar a la gente que se metiera en las urnas. Toda la gente se va para este asunto de los supuestos sicarios y no te das cuenta que mientras estás volteando acá, pum, güey, ya te cambiaron toda la jugada del otro lado. ¿A qué voy con todo esto, Coco? Si agarramos a una persona que no conoce, que no sabe, güey, ¿qué va a pasar? Se lo van a comer. En el caso de lo que son las candidaturas independientes. ¿Qué va a pasar si de pronto nosotros agarramos y decimos, yo voy a votar por una persona completamente liberal? ¿Qué pasó con el idiota ese representante de los 32? ¿O cuánto era? Yo soy 132. Ándale. De 232. ¿Dónde trabaja el infeliz ese? O sea, yo nunca he estado a favor de ir a meetings. A pesar de que estuve trabajando en un proceso electoral, nunca me ha gustado estar en un meeting. Porque lo veo como una falta de respeto, lo veo como una pérdida de tiempo y que realmente no cambias nada. Entonces, regresando a la retribución de insumos, si un representante o alguien se acerca a tu casa y te dice, te voy a dar 500 pesos, acéptalos, porque tú estás pagando su campaña, porque es retribución, eso sí se puede hacer. Ya si la otra persona te pide otras cosas aparte, ahí sí, ya no, y hay que denunciar, que ese es el problema, que la gente no denuncia, la gente no dice. Pero sí nos quejamos. Hablaba hace poco con una amiga a la que estimo mucho y adoro, y le decía, pues es que hay que dejar de ser cómplices y victimarios, precisamente por este asunto de la doble moral. ¿Queremos un cambio? Pues sí, pues hay que hacerlo. O sea, hay que ver la manera desde nuestras trincheras, como decíamos una vez aquí en la grulla. Para empezar, pues hay que dejar de ser doble moral. Si no me gusta, no me gusta y se acabó. Si no quiero, no lo hago y se acabó. Si no me gusta que venga Donald Trump y va a venir Donald Trump, pues me informo entonces antes de abrir la boca, no me informo entonces antes de hacer otra cosa. No es simplemente alebrestar a la gente como lo haría el G.I. Joe. Una vez que nos dijo que él sí iba a ir contra el gobierno y que los 43, y yo le decía, no mames, güey. Sí, una persona, digamos. Cuando nos hablaba de luchar, ¿no? Levantarnos en armas. Levantarnos en armas. Y yo decía, bueno, pues sí, nos levantamos en armas, güey, pero si nos levantamos en armas al puro pendejo, güey, pues nos vamos a dar la madre solos. Entonces yo creo que, y es como para regresar otra vez al tema, yo creo que uno de los defectos más cabrones que tenemos culturalmente hablando es esto, es la doble moral. Que nos pegan muchísimos aspectos, ¿no? Desde la religión, desde lo que viene siendo el rollo cultural, desde nuestras buenas costumbres, dice Carlos Fuentes. Sí. Desde este asunto de la hegemonía del bien y el mal que maneja Nietzsche. Y a México en este momento, creo que durante muchísimo tiempo se lo ha visto, o al menos yo lo veo, y haciendo mención a un autor alemán completamente misógino, completamente clasista y completamente machista, Friedrich Nietzsche. El hombre
tiende a ser el mismo lobo del hombre, ¿no? El hombre se come entre el mismo. Y eso le está pasando a México con este asunto de la doble moral. Sí, y aparte la doble moral es algo muy delicado porque en lo personal en temas políticos, pues, cuánto no ha habido, o sea, y luego sobre todo partidos súper moralistas como el PAN o el PRI, y de repente cuántas cosas no hemos visto de casas chicas en los políticos, ¿no? Que mantienen a la esposa pero tienen su amante, y de pilón es una doble relación con las televisoras a nivel nacional. Sí, pues, entre los artistas y entre los políticos, bueno, pseudo artistas y pseudo políticos, Sí. cómo mantienen esa relación, ¿no? Desde el principio, cómo se mantiene esa relación. Es una doble moral increíble, porque también hasta el mismo mexicano de repente hasta llega a apoyar esas relaciones. O sea, de repente cómo nos enteramos, pues, cómo tienen cierto tipo de relación estas empresas. O sea, tan es así que Peña Nieto se casó 1 o 2 años antes con Angélica Rivera. Y cómo ahora la veían a ella como la primera dama, ¿no? Uh-huh. Entonces, este tipo de cosas son bastante delicadas, o de repente que sale, no sé, Humberto Rivera, el cardenal, el que era ex cardenal de México, hablando al respecto sobre la violencia en el país, sobre todo este tipo de cosas, y de repente resulta que tanto en el tiempo en que él era cardenal o en los tiempos en que él era aprendiz de ciertas cosas en México, sucedió lo de Maciel, sucedió lo de asuntos más delicados de pedofilia en la iglesia, y también eso pasó mucho en Estados Unidos, y en México sucedió mucho lo de la pedofilia entre el mismo gremio de la iglesia. Uh-huh. Y cómo al mismo tiempo Juan Pablo II, que era el papa de la época, en lugar de entregarlos a las autoridades y decir, ¿sabes qué? Tienen que castigar a ellos porque hicieron mal, en lugar de eso los encubrió y los mandó a otros lados, a otras misiones en el Vaticano. O sea, terminaron haciendo lo mismo, ¿no? Y terminaron haciendo lo mismo. O sea, cómo esta doble moral precisamente hace que tú puedas ver a tus representantes de una manera pura sin saber lo que son en realidad. O sea, yo, por ejemplo, lo de Juan Pablo II, pues mucha gente ni se mete, ¿no? Hasta inclusive dice San Juan Pablo II, que lo vuelvo a repetir, yo no me meto con la fe de la gente, pero de repente con lo que hizo de encubrir a todos estos criminales, porque lo son así, uh-huh, tal cual, pues eso no fue realmente correcto. Y tan es así que no se desgastó tanto porque él los encubrió y lo mandó a otro lado, ¿no? Pero ¿qué pasó con Benedicto? Con Joseph Ratzinger, uh-huh, pues él no pudo, simple y llanamente no pudo con toda esa situación y prefirió renunciar, o sea, y que lo nombraran papa emérito, el primer papa emérito de la historia, ¿no? Uh-huh. Entonces hay cosas muy muy complicadas que conllevan esa doble moral, o un ejercicio de doble moral tan sencillo en la vida es que yo te estoy hablando de ayudar a los demás y resulta que en el semáforo hay una persona que no tiene una pierna y me está pidiendo ayuda y le subo el vidrio, ¿no? O sea, ese tipo de ejercicios tan pequeños son ejemplos de doble moral. O sea, y que realmente todos los tenemos muy marcados y todos caemos en lo mismo, nadie está exento. Alabamos a un puto tronco, güey, y no apoyamos a un señor. Así en este caso, él refiriéndose a Nick Bucinich. Bueno, pues ya para terminar, últimos comentarios, Rafa, porque ya nos extendimos 1 hora con 2 minutos. Bueno, pues yo creo que hablar de lo que es la doble moral mexicana es hablar de uno de sus males más cabrones, ¿no? Que le hemos estado arraigando. Siempre hemos hablado de cambios y siempre nos hemos caracterizado en la grulla por tratar de pensar en que la gente quizá nos escucha y que nuestro crecimiento no va a ser de 2 suscriptores en 5 años. Y que quizá de aquí a 5 años, cuando tengamos 13 suscriptores de 11 que tengamos 500 reproducciones, quizá podamos creer que hay un poquito ahí de esperanza, ¿no? Quizá recobremos la fe en el mundo, ¿no? Quizá, pero yo creo que no es tanto recobrar la fe en el mundo, sino recobrar la fe en uno mismo. Bueno. Como decía Coco, y creo que muy acertado, tenemos que empezar a cambiar desde nosotros, ¿no? Tenemos que empezar a predicar con el ejemplo, tenemos que empezar
a ser críticos, ser analíticos, a cuestionarnos todo, ¿no? Tenemos que empezar a trabajar desde adentro para afuera, y como decía un amigo mío, tenemos que empezar a recordar ese asombro, que es lo que caracteriza al filósofo, ¿no? Uh-huh. Ese asombro por las cosas. Tenemos que empezar a ser incluso hasta más maliciosos, uh-huh, y adelantarnos a los hechos, ¿por qué no? Hay que clavarnos en los libros de historia otra vez, hay que clavarnos en este asunto de la vida política de México, hay que ver realmente qué está pasando en el contexto geopolítico, como decía Coco. Hay que empezar a quitar ese cliché del malinchismo mexicano a través de la doble moral. Uh-huh. Hay que darle la importancia a las cosas que realmente lo tengan, y hay que dejar de lado lo que realmente ni siquiera le importa a México, o no le debería de importar. Hay que ponerle atención a la educación de México, hay que ponerle esperanza a la educación de México, y bueno, hay que empezar a ver qué tan dobles moralistas somos cada quien. Sí. Exactamente. Yo creo que México no va a cambiar hasta que realmente no reconozcamos que cada uno es doble moralista, en dónde está trabajando eso, y empezar a cambiarlo, ¿no? Entonces, de mi parte, yo la verdad quiero acabar con eso, uh-huh, con ese asunto, y bueno, me despido de ustedes. Mi nombre fue Eduardo Ortiz, de nueva cuenta, invitándolos a que cojan rico y coman mucho helado. Y los dejo con mi hermano, el clasista del lado derecho. Que aparte está en la derecha. Que aparte está en la derecha, fíjate, o sea, todo es la derecha del padre. Bien conspirativo. todo. No. ¿Sabes, Coco? Pues, últimas. Hasta luego. Coco, pues ya, güey, tus últimas declaraciones de clasistas. Mis últimas declaraciones es pues... Sale pues esto ha sido todo en la grulla. Nos vemos la próxima semana posiblemente, quién sabe. No, si sigamos, ¿no? Quién sabe si sigamos vivos, güey. Quién sabe si sigamos vivos con esta doble moral que nos inunda. Coco, pues no sé qué vas a decir, pues, sí. No, pues nada más lo que puedo decir es que no intentemos ser lo más congruentes que podamos. O sea, no, imagínate que de repente, no sé, como lo que decía el ejemplo del coche mismo, ¿no? O sea, más bien lo que intentar ser congruentes, intentar no dejarnos llevar por todo lo estrafalario de los medios de comunicación, uh-huh, intentar conocer nuestra realidad e intentar cada día pues ser mejores personas y entender nuestro contexto de la mejor forma posible, para que precisamente a la hora en que se nos presenten este tipo de situaciones no caer en incongruencias, y precisamente ser una de los pocos mexicanos que puedan ayudar o aportar a cambiar de mejor forma el país. Muy bien, Coco, muy bien. Un aplauso para Coco. Esa es la única vez que he escuchado que no dice nada clasista o tan clasista. Es que no dijo nada, güey. Yo creo por eso fue. A mí me quedan varias preguntas en la cabeza que tal vez puedan ser respondidas en otro podcast, como por ejemplo, ¿por qué la doble moral? ¿De qué nos sirve la doble moral realmente en México? ¿O por qué la utilizamos? ¿Cuál es el placer que nos da para seguir utilizando? Esa sería una de las preguntas que yo quisiera saber, o quisiera que por ahí de repente reflexionáramos entre nosotros, ¿no? Y otra cosa, ¿cómo poder quitar la doble moral? ¿Cómo la quitamos? O sea, ¿cómo decir, haz esto y esto, y vas a hacer o vas a dejar de ser doble moralista, ¿no? Serían algunas de las preguntas que yo quisiera. Tenía otra más interesante en la mente, pero se me olvidó al momento de articular las palabras yo. Sonaba chingón en mi cabeza. Nada más chingón en mi cabeza. Ok, gente, esto ha sido La Grulla. Nos vemos la próxima semana o el próximo podcast, que no sé cuándo se vaya a subir. Esto ha sido La Grulla. Nos vemos. Hasta luego. Ahí está el golpecito. Puto, man. Tengan. Y hay que dejar de lado lo que realmente ni siquiera le importa a México, o no le debería de importar. Hay que ponerle atención a la educación de México, hay que ponerle esperanza a la educación de México, y bueno, hay que empezar a ver qué tan dobles moralistas somos cada quien. Sí. Exactamente. Yo creo que México no va a cambiar hasta que realmente no reconozcamos que cada uno es doble moralista, en dónde está trabajando eso, y empezar a cambiarlo, ¿no? Entonces, de mi parte, yo la verdad quiero acabar con eso, uh-huh, con ese asunto, y bueno,
me despido de ustedes. Mi nombre fue Eduardo Ortiz, de nueva cuenta, invitándolos a que cojan rico y coman mucho helado. Y los dejo con mi hermano, el clasista del lado derecho. Que aparte está en la derecha. Que aparte está en la derecha, fíjate, o sea, todo A la derecha del padre. bien conspirativo. Todo. No. ¿Sabes, Coco? Pues, últimas. Hasta luego. Coco, pues, algo y tus últimas declaraciones de clasistas. Mis últimas declaraciones es pues... Sale pues esto ha sido todo en la grulla. Nos vemos la próxima semana posiblemente, quién sabe. No, si sigamos, quién sabe si sigamos vivos, güey. Quién sabe si sigamos vivos con esta doble moral que nos inunda. Coco, pues no sé qué vas a decir, entonces. No, pues nada más lo que puedo decir es que no intentemos ser lo más congruentes que podamos. O sea, no, imagínate que de repente, no sé, como lo que decía el ejemplo del coche mismo, ¿no? O sea, más bien lo que intentar ser congruentes, intentar no dejarnos llevar por todo lo estrafalario de los medios de comunicación, intentar conocer nuestra realidad e intentar cada día pues ser mejores personas y entender nuestro contexto de la mejor forma posible, para que precisamente a la hora en que se nos presenten este tipo de situaciones no caer en incongruencias y precisamente ser una de los pocos mexicanos que puedan ayudar o aportar a cambiar de mejor forma el país. Muy bien, Coco, muy bien. Un aplauso para Coco. Esa es la única vez que he escuchado que no dice nada clasista o tan clasista. Es que no dijo nada, güey. Pues, yo creo por eso fue. A mí me quedan varias preguntas en la cabeza que tal vez puedan ser respondidas en otro podcast, como por ejemplo, ¿por qué la doble moral? ¿De qué nos sirve la doble moral realmente en México? ¿Por qué la utilizamos? ¿Cuál es el placer que nos da para seguirlo utilizando? Esa sería una de las preguntas que yo quisiera saber, o quisiera que por ahí de repente reflexionáramos entre nosotros, ¿no? Y otra cosa, ¿cómo poder quitar la doble moral? ¿Cómo la quitamos? O sea, ¿cómo decir, haz esto y vas a hacer o vas a dejar de ser doble moralista, ¿no? Serían algunas de las preguntas que yo quisiera. Tenía otra más interesante en la mente, pero se me olvidó al momento de articular las palabras, Sonaba chingón en mi cabeza. Sonaba más chingón en mi cabeza. Ok, gente, esto ha sido La Grulla. Nos vemos la próxima semana o el próximo podcast, que no sé cuándo se vaya a subir. Esto ha sido La Grulla. Nos vemos. Hasta luego. Sonaba más chingón en mi cabeza. Ok, gente, esto ha sido La Grulla. Nos vemos la próxima semana o el próximo podcast, que no sé cuándo se vaya a subir. Esto ha sido La Grulla. Nos vemos. Hasta luego.